Contestar preguntas con preguntas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. En este capítulo estaremos hablando de esa costumbre un poco desagradable, un poco maleducada, que consiste en contestar una pregunta con otra pregunta. Es algo que no debe hacerse, pero si acaso nos encontramos en la situación de que nosotros somos los que contestamos preguntas con preguntas, o quizá nos toca tratar con personas que contestan preguntas con preguntas, pues bueno, vamos a tratar de dar algunas ideas, algunas indicaciones, algunas estrategias para responder a este comportamiento de contestar una pregunta con otra pregunta. Obviamente, cuando hacemos una pregunta, lo que buscamos es una respuesta. Y si lo que nos dan es una otra pregunta, pues la conversación, la comunicación se complica, por decirlo de alguna forma. Hay varias formas en las que esto puede pasar. Por ejemplo, supongamos que hacemos una pregunta como, ¿dónde está Juan? O ¿sabes de casualidad dónde está Juan? O disculpa, ¿sabes dónde está Juan? Y nos pueden responder de forma irónica. Nos pueden decir, por ejemplo, ¿crees que yo lo sé todo? Y esta es una, como dicen, haciendo la ironía, oye, ¿por qué me preguntas a mí si piensas que yo lo sé todo, yo lo tengo que saber todo? Bueno, pues una forma irónica de contestar. También puede contestarnos de una forma que nos hace parecer desactualizados o desinformados, como por ejemplo, ¿qué? ¿No te han contado? O sea, uno pregunta, ¿sabes dónde está Juan? Y te responden, ¿qué? ¿No te han contado? Eh, Parece que hay algo, alguna información de la cual no estamos enterados todavía y que estamos, por lo tanto, desactualizados, desinformados respecto de Juan o respecto de lo que está pasando en ese grupo social. También puede pasar que nos respondan de forma malhumorada. Por ejemplo, ¿y por qué me preguntas a mí? Es decir, hicimos una pregunta y la respuesta, en lugar de dar la información que necesitamos, pues lo que nos ofrece es una respuesta malhumorada del tipo, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Qué soy yo de ti para que tenga que estar informando de esto? Esa podría ser como el mensaje interno de esa respuesta o esa repregunta. También pueden respondernos precisamente con una repregunta. Oye, ¿ya regresó de su viaje? Fíjense, estamos preguntando, ¿sabes dónde está Juan? Y nos preguntan, oye, ¿y ya regresó de su viaje? O sea, no nos dan la respuesta que queríamos, no nos dicen, no, no sé, o no, de momento no lo sé, no lo he visto, sino que además nos hacen una pregunta que en lugar de ayudarnos a enfocar en la información, a enfocarnos en la información que estábamos buscando, que era ¿dónde está Juan? Ahora nos hace desenfocarnos hacia una nueva información que es, ¿ya regresó de su viaje? Bueno, pues tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos con estas preguntas? A veces son preguntas retóricas, es decir, la persona responde con una pregunta que es una pregunta retórica que no requiere una respuesta, pero en todo caso, pues nos descuadra, nos desenfoca, nos descontrola, nos destantea, como se dice también, y pues algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay varias posibilidades. La primera responder a la pregunta que nos están haciendo y luego de responder, insistir en que se responda a la pregunta que nos habían hecho, que habíamos hecho primero. ¿Verdad? Si estamos preguntando dónde está Juan y nos responden, ¿crees que yo lo sé todo? Pues podemos responderle con educación, no, disculpa, no, no es eso, solamente necesito saber dónde está Juan, tú sabes. Y tratar de insistir en que la persona responda a lo que nosotros originalmente queremos saber. Esa es una posibilidad. Requiere cierto manejo de la situación. La posibilidad dos es terminar la conversación, decir, ay, perdón, disculpa, te interrumpí, y te vas para otro lado. O, bueno, pues, perdón, no, no sabía que estabas ocupado, y te vas para otro lado. Y uno se va para otro lado. Decimos, por ejemplo, ¿sabes dónde está Juan? Y nos responden, ¿y por qué me preguntas a mí? Disculpa, perdón, voy a hacer otra cosa. O nos responden, ¿ya regresó de su viaje? No, no, no lo sé. Bueno, supongo que sí. Y terminamos la conversación. ¿Por qué terminamos la conversación? Porque no es una conversación que invite a continuarse, porque la persona, en lugar de interesarse por lo que a nosotros nos interesa y que fue lo que manifestamos en la pregunta, más bien está centrada en encontrar
en su trabajo, en lo que está haciendo en ese momento, en encontrar la información que desea para otra cosa, en fin. Es decir, no está promoviendo la comunicación. Entonces, esa es la segunda posibilidad, terminar la conversación. Es una posibilidad, digamos que, pues bueno, uno tiene que considerarlo porque creo que la comunicación siempre vale la pena tratar de mantenerla. La posibilidad tres, explicarle a la persona lo difícil que es conversar cuando se contesta preguntas con preguntas. Esta es la posibilidad educativa, podríamos decir, la posibilidad que busca ayudar a la persona a salir de esa mala práctica, de de esa mala educación que consiste en contestar una pregunta con otra pregunta. Podemos intentar hacerlo, ¿verdad? Y decirle, mira, creo que contestar una pregunta con otra pregunta, pues no es lo más adecuado. Vamos a empezar contestándole su propia pregunta corta la comunicación, no es lo mejor. Si pudieras, cuando yo te hago una pregunta, contestar lo que te estoy preguntando, pues me va a ayudar muchísimo y seguramente la comunicación entre nosotros va a ser mejor. Bueno, esa es otra posibilidad, una tercera posibilidad. Puede ser que tenga una respuesta buena de la otra persona, puede ser que no se lo tome bien, entonces hay que considerarlo con cuidado. Una posibilidad, una última posibilidad es, bueno, si ya conocemos a esa persona y sabemos que tiene ese defecto de contestar una pregunta con otra pregunta, pues una cuarta posibilidad es anticipar, saber que esta persona posiblemente va a responder nuestra pregunta con otra pregunta y entonces estar preparados con pues alguna estrategia, alguna forma de salida. Y eh, insistir incluso desde el inicio, puesto que estamos anticipando, desde el inicio, insistir en que vamos a necesitar una pregunta. Oye, me urge encontrar a Juan. ¿Me puedes decir si sabes dónde está? Esa es una forma de replantear la pregunta tratando de que la persona la conteste, haciéndole ver la urgencia que tenemos de saberlo o haciéndole ver que vamos a necesitar la respuesta y tratar de que entonces la persona no pueda salir con una pregunta para responder a nuestra pregunta. Bueno, pues podemos intentar, ¿verdad? Quizá lo mejor es que si nosotros somos el que responde o si nosotros somos quien responde preguntas con preguntas, pues obviamente a través de estas ideas podemos darnos cuenta de lo inconveniente que es. Y entonces deberíamos de tratar de salir de esa mala práctica. Y en general, pues es muy desafortunado, pero si una persona no puede salir del mal hábito, de responder una pregunta con otra pregunta, pues quizá no vale tanto la pena tratar de comunicarse con esa persona. Es muy penoso, pero es que no se puede mantener una conversación, una comunicación donde solo hay preguntas, donde nadie nunca responde nada, o donde solamente una persona responde y la otra, cuando se le hace una pregunta, responde con preguntas. Eso dificulta mucho la comunicación. Entonces tenemos que tratar de hacérselo ver a la otra persona o tratar de anticipar su respuesta que va a responder con otra pregunta y tratar de explicarle con anticipación que vamos a necesitar la respuesta. En fin, ven lo complicado de la situación. Esperamos que no, ustedes no tengan que tratar con nadie que responde preguntas con preguntas. Y si tenemos nosotros ese hábito nuestro, si es un hábito nuestro, pues hay que eliminarlo. Y una forma de hacerlo, una forma que he encontrado de evitar tener casi cualquier mal hábito, es contar las veces en las que caímos en él. Entonces podemos estar atentos a a las ocasiones en las que nosotros contestamos preguntas con preguntas y contarlas, llevar como una cuenta, tratando de que esa cuenta no llegue a más. Es como ponerse una meta. Y entonces nos hace estar atentos al momento en el que lo vamos a hacer para evitar hacerlo. Esa puede ser una posibilidad. Pero bueno, de momento, pues les recomiendo que nunca contesten una pregunta con otra pregunta. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.